Toca Mistemikito Chicahuac, Tlazo Kamati, Huelmiak, Nochtin, Aneguantin, Ashkan, Nikan Ka. Buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Mistemikito Chicahuac. Algunos de ustedes ya me conocen y ya los conozco. Muchas gracias a todos por estar ahora y aquí. Me da mucho gusto abrir con ustedes este nuevo espacio que esperemos sea un granito de arena para la transformación de México y difusión de ideas, conceptos y prácticas de las culturas originales de nuestro país. Agradezco con ello a los responsables que dirigen Soy México, gente al servicio de la gente, que nos puedan brindar este tiempo al aire y podamos aprovecharlo para compartir algunos temas que esperamos sean de interés para ustedes. A todos los jóvenes pujantes y con gran fuerza de voluntad que colaboran y contribuyen en este esfuerzo de Soy México, gente al servicio de la gente, quiero expresar mi reconocimiento y admiración, ya que en este espacio a nadie le pagan nada por hacer lo que hacen, que es difundir noticias y apoyar eventos que la televisión ni la radio abierta hacen. Agradezco a los presentes que nos hacen favor de escucharnos y de vernos. Ustedes y en otras ocasiones ya me han preguntado ¿por qué no te vemos la cara o apareces en imagen? De entrada yo les quiero decir y les quiero dar respuesta a ello. Considero que no es mi cara física la que les interesa a ustedes, sino mi rostro, lo que yo en verdad muestro con lo que hago y con lo que digo. Es decir, con mi congruencia. Asimismo, no me importa si ustedes son chaparritos, flaquitos, gorditos, y espero que a ustedes tampoco les importe cómo sea yo. Lo importante es su corazón y la congruencia con que se muestran en sus acciones. Ese es nuestro verdadero rostro, el que la gente ve, no el que dice ser. De esta manera, este espacio ha sido intitulado, parafraseando un principio fundamental de nuestra orientación de pensamiento, que es la mexicanidad. Por ello el nombre de este programa, Inistli Inyolot. Traducido literalmente, sería cara y corazón, pero en un sentido de lo que en realidad quiere decir desde el punto de vista de la lengua y sentido filosófico original sería un rostro propio y un corazón firme. Y creo este es el sentido que hoy en día muchos mexicanos, de manera consciente o inconsciente, vamos buscando. Citaré a un maestro de Milpalta a quien le dedican la siguiente reflexión. El ser humano, cuando nace, llega sin rostro, es solo un objeto. El Tlamatini, el maestro, se encarga de hacer el verdadero ser humano, de ponerlo a pie y de formarle un rostro propio, es decir, ayudarlo a encontrar su misión particular y propia. Así se forja una cara, que es la de la personalidad, y un corazón firme para que el hombre lleve a cabo su misión sobre la tierra. Entonces, el ser humano se convierte en poseedor de un rostro propio y un corazón firme. Con agradecimiento desde aquí y afecto para el maestro Artemio Solís Guzmán, y esto lo publicó el otro maestro más joven, Cuautleguani. Y bien, en este sentido es que este programa busca sembrar la semilla para que vayamos en búsqueda de esos maestros que nos den un rostro propio y un corazón firme. Que bien los podemos tener al lado y ni siquiera darnos cuenta que son ellos, porque los maestros no solo enseñan con lo que dicen, sino con lo que hacen, y con lo que no hacen, por supuesto, además de sus orientaciones y regaños. Por ello, desde aquí, también agradezco a mis maestros de esta etapa de mi vida, a Quiauhcoatl, a Yoltecutli Omanqui, a Bigman Tenyaotl, a Tonalcuautli Yaomitl, también a la señorita Yoruichi Green y al señor George Harrison, evidentemente a CTC. En este espacio trataremos de compartir algunos aspectos de lo mexicano, que puede ser
base para el entendimiento de lo que hoy somos. También esperamos realizar algunas entrevistas para que no esté hablando yo solo y ustedes no se aburran, con gente que ha realizado y sigue haciendo un trabajo profundo y serio al reencuentro con nuestros orígenes. Pero más allá de la academia, es decir, desde la vida diaria, desde la práctica cotidiana de las cosas, desde el conocimiento práctico de esto que es la mexicanidad. Quiero decir con toda sinceridad que soy más que un más igual, asombrado de lo que han visto mis ojos y mi corazón, y me parece más que importante, urgente, compartir con todos ustedes lo que en realidad somos los mexicanos en lo profundo. Ahora, para quien no se encuentre familiarizado con algunos de los conceptos nahuas, más igual, en términos generales, quiere decir el que ofrenda, el que ofrece. No es ni maestro ni dueño de conocimiento alguno. Por ello mismo, me considero tal vez solo un canal de los que en verdad saben. No es mi palabra, sino la de ellos. Por ello, tal vez pueda equivocarme, ¿eh? Eso podrá suceder tal vez con cierta frecuencia, tanto en mi apreciación como en los conceptos. Sin embargo, asumiré siempre mi dicho y ofreceré disculpas en caso de cometer un error y omisión. Espero ser comprendidos por ustedes. Pero por otra parte, en estas charlas también espero podamos darnos cuenta que el sometimiento de nuestra nación y de la mayoría de los pueblos de lo que hoy llaman América tiene constantes, muy profundas y simbólicas, que han permeado hasta nuestros días, en nuestro pensamiento e incluso en nuestro sentir. Es decir, en pocas palabras, seguimos colonizados, seguimos esclavizados, pero las cadenas hoy no las traemos en el cuerpo físico, sino en nuestra forma de pensar, de ver las cosas, incluso de sentir, evidentemente, de creer. Estamos sometidos a través de la percepción de las cosas que se nos ha implantado. Y este es realmente la esclavitud más fuerte, porque se están esclavizando las conciencias, la conciencia del ser humano, trayendo con estas consecuencias en lo material, ya que los pueblos anteriormente conquistados o aquellos que fueron colonias, hoy en día siguen siendo presas de los rapaces intereses capitalistas de quienes hoy gobiernan el mundo y que a su vez son herederos de las familias que por decenios, incluso siglos, han gobernado el mundo hasta este momento. Esa es la importancia de que nosotros recobremos un rostro propio y con base en nuestro corazón, un corazón que pueda emerger, que hoy parece como que los mexicanos lo tenemos dormido, que pueda emerger y que podamos desarrollar todos estos cambios, implantar estos cambios que necesita el país. Pero bien, podríamos hacer un primer y gran parteaguas de nuestra reciente historia, aquella que inicia con la fundación de la Hueli México, Tenochtitlan y Tlacuayan, y la de su caída y de la fecha de fundación. Ciertamente van a haber algunas diferencias o no van a converger todos los autores o los investigadores, pero algunos de ellos dicen que la fundación de México, Tenochtitlan, sucedió el 18 de julio de 1325. En la fecha del día es donde hay alguna diferencia, pero la mayoría está de acuerdo con que es en 1325, en tiempo del calendario gregoriano que hoy rige, y que por ahí vamos también en un programa más adelante a hablar acerca del tiempo y de su importancia para la construcción
y el diseño de una sociedad. Es fundamental el concepto de tiempo, y nuestros abuelos, nuestros pueblos originarios, toltecas, los herederos de la toltequidad, que son los aztecas y por supuesto los mayas, son los maestros del tiempo. Una cuenta del tiempo con mayor precisión creo que pues no existe en este momento en el mundo. Entonces, la Huey México Tenochtitlan fue fundada en 1325, según información registrada en los Xamostli, que esto quiere decir códices, o lo que hoy conocemos como códices, en el Códice Aubin, en el Durán y en la Tira de la Peregrinación. Para algunos otros es el 13 de marzo, otros afirman que el 1 de abril. La Secretaría de Cultura del Distrito Federal, así como las tradiciones orales milenarias, que es de las cuales muchos pues, estamos ya pues están saliendo a la luz, y algunos de sus integrantes, me atrevo a decir que estamos levantando la mano para que esto se comparta y lo escuche más gente, que es de donde venimos. Declaran oficialmente el día 26 de julio como el día de la fundación de la ciudad de Mexico Tenochtitlan. Y esto sucede cuando precisamente el sol va a estar en nuestro cenit. Por ahí alguien me preguntaba, oye, ¿qué es eso de que esté el sol en el cenit? Pues que esté en el punto central más alto en relación a ciertas ciudades, ciertos lugares de México. Es decir, el sol, que no es otra, que es nuestro Tecutli. Tecutli quiere decir nuestro guía, nuestro gran guía, el que por él suceden las cosas, por él nos organizamos, por nuestro sol, por él sucede el día, y hay luz, y cuando no lo tenemos, pues sucede la noche. El día 26 de julio va a estar en el cenit, y ese día va a devorar, precisamente, va a devorar nuestra sombra. Es decir, ese día 26 de julio no va a haber sombra. Por eso la Huey México Tenochtitlan es el lugar donde el águila devora. ¿Y a quién devora? Entre comillas, pues devora a la serpiente, entre comillas. ¿Y cuál es esa serpiente? No es una serpiente física, es la sombra. Entre comillas, también por ahí podríamos incluso hasta hacer referencia al Tezcatlipoca, que poco a poco vamos a ir hablando de estos personajes, de estos conceptos que no son dioses, de una vez adelanto, y que son fundamentales para el desarrollo de una filosofía propia, que va más allá de una filosofía personal, va más allá de un libro de superación personal. Es una filosofía, la mexicanidad, la toltequidad, es una filosofía que ha construido ciudades y que ha traído el beneficio por más de 10,000 años. Fíjense bien lo que estoy diciendo, más de 10,000 años. Cuando nosotros hablamos de los aztecas, a veces revolvemos entre aztecas, mayas, teotihuacanos, purépechas, y sí tendríamos que hacer una referencia cronológica y quizás también geográfica, quiénes fueron antes, quiénes fueron después y quiénes son los herederos de cierta tradición. Finalmente los aztecas fueron, o los llamados probablemente mal llamados aztecas, que en realidad son mexicas, son los herederos de esta toltequidad, que como dije ya, fundan la ciudad, la Huey México Tenochtitlan en 1325. La mayor parte de las fuentes históricas señalan la fundación de la Huey México Tenochtitlan en 1325 en un año Omeacatl, que quiere decir dos carrizo o dos caña. De acuerdo a diferentes crónicas, estos sucesos ocurrieron el día 18 de julio de 1318, de acuerdo con los Amostlis, Cuautitlán y Vaticano, y en 1325, según el Amostli o Códice Mendoza. Pero bueno, vamos a pasar a un video en el cual el cronista Fernando de Alvarado Tezosomoc, por allá del año de 1598,
narra la fundación de México Tenochtitlan. Es decir, en 1598 documenta Fernando de Alvarado la fundación de México, es decir, 273 años después de su fundación, y lo va a 53 años después de su caída, que vamos a hablar también un poquito de la caída de México Tenochtitlan. Así es que si en producción no me dicen otra cosa, pues nos vamos para el video. Nos vamos al video. Auch inoipan kisapto, inokitaki senka miectlamantli. Cuauhcoatl y Axolowa fueron pasando y miraron mil maravillas allí entre las cañas y las juncias. Ese había sido el mandato que les dio Huitzilopochtli a ellos, que eran sus guardianes, eran sus padres los dichos. Lo que les dijo fue así: en donde se tienda la tierra entre cañas y entre juncias, allí se pondrá en pie y reinará Huitzilopochtli. Así por su propia boca les habló y esta orden les dio. Y ellos al momento vieron sauces blancos, allí enhiestos, cañas blancas, juncias blancas y aún las ramas blancas, peces blancos, culebras blancas, es lo que anda por las aguas. Y vieron después, donde se parten las rocas sobrepuestas, una cueva, 4 rocas la cerraban, una al oriente se ve, nada de agua tiene, es sin agua que se agita. La segunda roca de la cueva ve al norte, se ve que está sobrepuesta, y de ella sale el agua que se llama agua azul, agua verdosa. Cuando esto vieron los viejos, se pusieron a llorar y decían: ¿con qué aquí ha de ser? Es que estaban viendo lo que les había dicho, lo que les había ordenado Huitzilopochtli. Es que les había dicho: habéis de ver maravillas, muchas entre cañas y entre juncias. Ahora las estamos mirando, decían ellos, y quedamos admirados. Cuán verdadero fue lo dicho, bien se realizó su orden. Van a buscar a los mexicanos y les dicen: mexicanos, vamos a admirar lo que hemos contemplado. Digamos al sacerdote, él dirá qué debemos hacer. Fueron a Temazcaltitlan y allí se detuvieron. Por la noche vinieron a ver, vinieron a mostrarse unos a otros, y era el sacerdote Cuautlequesqui, que es el mismo Huitzilopochtli. Dijo él: Cuauhcoatl, habéis visto allí todo lo que hay entre cañas y juncias. Aún resta ver otra cosa, no lo habéis visto todavía. Id y ved un opal salvaje, y allí tranquila veréis un águila que está en esto. Allí come, allí se peina las plumas, y con eso quedará contento vuestro corazón. Allí está el corazón de Copil que tú fuiste a arrojar, allá donde el agua hace giros y más giros. Pero allí donde vino a caer, y habéis visto entre los peñascos, en aquella cueva, entre cañas y juncias, del corazón de Copil ha brotado ese nopal salvaje, y allí esperaremos, y allí reinaremos. Allí esperaremos y daremos el encuentro a toda clase de gentes, nuestros pechos, nuestra cabeza, nuestras flechas, nuestros escudos. Allí les haremos ver. A todos los que nos rodean allí los conquistaremos. Aquí estará perdurable nuestra ciudad de Tenochtitlan, el sitio donde el águila grazna, en donde abre las alas, el sitio donde ella come y en donde vuelan los peces, donde las serpientes van haciendo ruedos y silban. Ese será México Tenochtitlan, y muchas cosas han de suceder.
Dijo entonces Cuauhcoa: muy bien está, mi señor sacerdote, lo concedió tu corazón. Vamos a hacer que lo oigan mis padres, los ancianos, todos juntos. Y luego hizo reunir a los ancianos todos Cuauhcoa y les dio a conocer las palabras de Huitzilopochtli. Las oyeron los mexicanos. Y de nuevo van allá entre cañas y entre juncias, a la orilla de la cueva. Llegaron al sitio donde se levanta el nopal salvaje. Allí, al borde de la cueva, y vieron tranquila, parada, al águila en el nopal salvaje. Allí come, allí devora, y echa a la cueva los restos de lo que come. Y cuando el águila vio a los mexicanos, se inclinó profundamente. Y el águila veía desde lejos. Su nido y su asiento era todo él de cuantas finas plumas hay, plumas de azulejos, plumas de aves rojas y plumas de quetzal. Y vieron también allí cabezas de aves preciosas, y patas de aves, y huesos de aves finas, tendidos por tierra. Les habló el Dios y así les dijo: ah, mexicanos, aquí será, aquí sí será, México es aquí. Y aunque no veían quién les hablaba, se pusieron a llorar y decían: felices nosotros, dichosos al fin, hemos visto ya donde ha de ser nuestra ciudad. Vamos y vengamos a reposar aquí. Fíjense que aquí hay cosas que en la escuela pues nos platican el mito y no nos los platican completo, no nos platican completas las cosas. Pero a mí va quedando cada vez un poco más claro, que ciertamente hay un misticismo dentro de nuestra cultura. Pero no nos la platican completo, como los decía. Y lo que a mí personalmente me va quedando claro que la fundación de la Hueli México Tenochtitlan es una fundación entre muchísimas otras cosas. Es un lugar donde se va a parametrizar. Hoy le llamarían así los expertos en tecnología de la información. Utilizo la palabra de ellos, parametrizar, la parametrización, como cuando uno va a parametrizar, por ejemplo, el estéreo de su coche, le va a adecuar sus bajos y sus altos y sus graves y los agudos, etcétera, etcétera, para converger en una sola cuenta del tiempo, o en una cuenta del tiempo que sea convergente para diferentes pueblos. De esta manera es de subrayar que lo que nos platica aquí el cronista Alvarado Tezosomoc no hace referencia a un águila devorando a una serpiente, sino a una águila que ciertamente se posa en un cactus, en un nopal, que en otro programa también vamos a ver los simbolismos que tienen para los mexicanos, para la mexicanidad, el nopal, el águila, la serpiente. Aquí no nos dijeron que estaba devorando a la serpiente, como nos lo dicen algunos libros de texto, por lo menos el libro de texto de la primaria, cuando yo pasé por ahí, que nos decían que un águila estaba devorando a la serpiente, e incluso en eso que nosotros traemos en nuestras bolsas, o que casi todo el mundo trae en sus bolsas, que son los pesitos.
y atrás vemos a un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Aquí lo que nos dice es que la serpiente devora, y no precisamente una serpiente. Cuando se dice que en realidad que el águila devora, se está refiriendo el águila se está refiriendo al sol y a su paso cenital, como ya había dicho antes del video, aunque también van a existir otras implicaciones que tienen que ver con la filosofía de la náhuatl, la cuenta de los días, la dualidad, que esto va a ser ese es un concepto fundamental en los pueblos originales de la náhuatl. Y cuando me refiero a la náhuatl, me estoy refiriendo a la tierra rodeada por agua, que comprende desde Nicaragua hasta Alaska, y que en otro momento también vamos a explicar por qué se le llama a la náhuatl. Y también hace referencia también al tonal Powali, que también vamos a hablar un poco de ello. Fíjense que a mí aquí me llama la atención que por ahí parece que en el sur de nuestro continente, de esto que hoy le llaman América, existe una profecía que dice y que cuenta que cuando el águila del norte y el cóndor del sur, vuelen juntos, la tierra va a despertar. Se ha dicho que estos seres del aire no pueden ser libres a menos que se unan para formar un todo en el conocimiento, en el entendimiento de las cosas de la tierra y de lo que no se ve en la tierra. El vuelo del águila y el cóndor juntos es la senda de la paz y de la sanación y del equilibrio. Y yo particularmente sí siento como que hay muchas cosas que están sucediendo en el sur de nuestro continente y que a muchos de los de aquí nos están motivando y nos estamos tomando referencias para transformar cosas, por lo menos, y esto no necesariamente dentro de las cuestiones de la mexicanidad, sino dentro de las noticias, de las cosas políticas, de las cuestiones económicas, de las asociaciones que hacen entre los diferentes países, los diferentes gobiernos, y que poco a poco esto está llegando cada vez más a México, y yo siento que estos ojos sí van a ver que el águila y el cóndor vuelen nuevamente juntos. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque es importante que todos los mexicanos conozcamos la cultura de nuestros abuelos, de los de aquí, ya sean mexicas, zapotecas, tarascos, yaquis, mayas, ñañú, chichimecas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de donde seamos oriundos, donde hayamos nacido o donde actualmente nos encontremos, porque probablemente unos nacimos en Chihuahua y ahora nos encontramos quizás en Chiapas, ¿no? Tenemos que conocer nuestro origen. Quien no sabe de dónde viene, no sabe en dónde está ni hacia dónde va, porque entendiendo tu pasado, vas a entender muchas cosas de tu presente. Somos extranjeros en nuestra propia tierra. Imagínense ustedes que en este momento a ustedes se les olvidara de plano su infancia, se les olvidara de plano su adolescencia. Todo lo que somos hoy, somos en función de nuestras experiencias en el pasado. Claro que habemos algunos o muchos que volvemos a tropezar con la misma piedra y no aprendemos. De repente somos como que madera que no agarra barniz, pero pues ese es otro boleto. Pero es fundamental saber de dónde venimos. Yo lo planteo así, de esta forma. Si nosotros no sabemos de dónde venimos, si nosotros no sabemos cuál es nuestra herencia, simplemente no la reclamamos. Aquí en la red y afuera en la calle nos dicen, es que ¿por qué no se manifiestan en cuestión del petróleo? Nos están robando, nos están saqueando, nuestras montañas las están depredando. Pues sí, mi chavo, pero pues no hay amor por la tierra, no hay amor por lo propio, no hay amor por lo nuestro. Y si a eso le sumas que hay una serie de estrategias, y me voy a permitir decirlo, manipuladoras a través de la televisión y de la iglesia, fundamentalmente esta última, donde nos han separado de la tierra, donde nos han separado
de nuestro origen, de nuestra verdadera madre, vaya. En términos psicoanalíticos nos han castrado. No hay una relación que tengamos el ser humano con la tierra. Si acaso dicen, ay, pues la tierra es nuestra casa. No, la tierra no es nuestra casa. Nosotros somos la tierra. Nosotros, ¿con qué se alimentaron el día de hoy? ¿Con qué fue lo que comieron? ¿Qué fue lo que desayunaron? Desayunaron unos frijolitos, unos huevitos, un pancito, un cafecito, tal vez un chocolatito. Después al mediodía se echaron, pues, no sé, el arrocito, incluso a lo mejor hasta unos tacos, y para el taco nos echamos pepinos, no sé qué otra cosa les puede ocurrir, o sea, rábanos, hasta pápalo para el taco, pues. Todo eso viene de la tierra. Todo eso es lo que somos porque nosotros lo transformamos. ¿Cómo no va a ser importante la tierra para nosotros? Pero las estrategias de manipulación que se tienen hoy en día están diseñadas para que pensemos otra cosa totalmente distinta. Cuando tú te entiendes, te comprendes y conoces a tu madre, cuando conoces a tu padre y sabes quién es, y has tenido una buena relación con ella, lo vas a amar, la vas a amar, la vas a defender. Pero si no tienes ninguna relación ni con tu padre ni con tu madre, y a lo mejor hasta te sientes abandonado, pues como que ¿para qué la defiendo, no? Esa es la razón fundamental por la cual la gente no defiende lo suyo, porque no se siente precisamente es suyo, y cuando digo no es suyo, no me refiero a propiedad, sino que forma parte de él. ¿Por qué es importante que todos los mexicanos conozcamos nuestras culturas? Porque nuestra cultura se encuentra llena de falsedad en sus dogmas, en los antivalores que promueve nuestra sociedad materialista. Porque atrás de todas esas piedras que vemos en los centros arqueológicos y turísticos, hay ciencia expresada en arte. Fíjense qué hermoso, cómo ya nuestros abuelos ya hicieron lo que de repente ahora creen o que algunos encontrar el hilo negro, hacer la convergencia entre ciencia y arte. Pues si nuestros abuelos son los meros, ahí están diciendo, yo fui a las pirámides de Egipto, o quiero ir a las pirámides de Egipto. Híjoles, yo acabo de ir hace unas semanas a Teotihuacán, y hoy que vuelvo a ir a Teotihuacán, me quedo cada vez más asombrado. Cuando veo, por ejemplo, la pirámide, o mejor dicho, el Teocalli, porque además nos hicieron ponerles pirámides, ya hablaremos de ese punto también, no son pirámides, son tecalis, casas de energía. Fíjense, ahí hay otra manipulación. Cuando veo yo la construcción de este gran Tecali, de lo que le llaman hoy la pirámide del Sol, yo no veo una construcción, yo ya comienzo a ver un tejido. Y ese tejido es el mismo tejido que nuestra gente original trae en las bolsas, las grecas, que a lo mejor incluso ellos ya no saben ni qué significan esas grecas, pero en esas grecas hay muchísima información. Y eso es lo que la gente no sabe, incluso hasta desprecia. Entonces, nuestra gente original llegó a un tal conocimiento, un tal conciencia, que estoy seguro, dicen, es que no conocieron la rueda. No están viendo ahí el Huauchicali, mejor conocido como calendario azteca. ¿No es una rueda eso? No son, también vamos a platicar de ello. Eso que está ahí el Huauchicali son ciclos, es una condensación de información tremenda, pero tremenda. Nuestros abuelos fueron grandes maestros, expresaron su ciencia a través del arte, fueron sublimes. Muchas de nuestras expresiones cotidianas llevan el conocimiento milenario de los abuelos.
ya sea el tomate, Iztapalapa, Iztacalco, Mazatlán. ¿Cuánta gente sabe qué quiere decir Mazatlán, por ejemplo? Si nosotros conociéramos la lengua original, o por lo menos un poquito de esto, sabríamos que ese lugar, por ejemplo Mazatlán, es el lugar de los venados, que en algún momento ese lugar estuvo habitado por venados. Y hoy, ¿qué hay ahí? No me digan, ya sé, muchos balazos, abundan los balazos, quizás. Pero ese lugar fue llamado Mazatlán precisamente por las características de la geografía, por las características tal vez de su fauna. Iztacalco, por ejemplo, Ista, que tiene que ver con, que significa lo blanco, Cali, la casa, lugar, Iztacalco, el lugar de la casa blanca, las casas blancas, y ya yo creo que muchísimos, o pocos saben, que todavía ahí en Iztacalco llegaba uno de los lagos de la Hueli, México, de los lagos de Texcoco, del gran lago de Texcoco. Nos se quedan pensando, ay, ¿por qué nos inundamos? ¿Por qué se inunda el metro? Pues porque todos eran grandes lagos. Imagínense, para los que conocen el Distrito Federal, el lago de Guadalupe, que está por allá casi llegando ya a la caseta de Pozotlán, Tepoztlán, por allá por el Estado de México, hacia el norte. Por allá estaba el lago de Guadalupe, más allá de la villa. Por hasta allá llegaba el lago, y en sentido opuesto llegaba hasta por Xochimilco, Milpalta, Chalco, Culhuacán. Así de grande era ese lago. Por esos lagos, ¿dónde quedaron? Nomás nos bastaron 500 años para desaparecerlos. Nomás nos bastaron 500 años. Y si nosotros hacemos la cuenta, fíjense nomás, nada más para que veamos, si nosotros vamos haciendo la cuenta de que la Hueli México Tenochtitlan fue fundada en 1325 y en 1521 fue caída, fue entregada por la desafortunadísima invasión, masacre que hicieron los españoles al pueblo mexicano. Estamos hablando, si las matemáticas no me fallan, alrededor de 200 años, poco más, 250, 260, 200 años, en la cual se forjó la gran urbe de la Hueli México Tenochtitlan, comparada por los mismos españoles con esta ciudad, con Venecia, que era más bella que Venecia. ¿Y dónde quedó eso? De repente hay un canal en 1810, pues vamos a poder encontrar por ahí unas fotografías del canal de Santa Anita. Todavía quedan por ahí los vestigios en Tasqueña, quedan vestigios todavía en Xochimilco, pero sigamos con charquitos en función de los grandes lagos que eran. Entonces, tenemos que conocer el idioma también para saber dónde estamos parados. Si no conocemos el idioma, el náhuatl, el purépecha, el idioma el ñañú, el idioma donde nos encontremos, no podremos reencontrarnos con nuestros abuelos. No podremos reencontrar y hacer la paz y encontrar el desarrollo, así nos traigan metodologías del extranjero, de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, que el desarrollo sustentable y todo esto. Aquí se originó la medicina
lo que hoy, el boom de la medicina en el mundo. De aquí se llevaron los españoles los libros que hoy pues son referentes para la medicina tradicional, tanto en Europa como en otros países. De aquí se llevaron el conocimiento, porque nuestros abuelos no es que haya venido ningún platillo volador, porque también luego por ahí es que los mayas galácticos y no sé qué, no, simplemente la observación y la experimentación de las cosas. Ese es el fundamento del conocimiento, la observación, la experimentación y la documentación de las cosas. Desafortunadamente también la Iglesia hizo una masacre con los xamostlis, con los libros, y muy pocos quedan, pero aún de esos pocos libros, hoy la gente, los que saben, los maestros que saben, van armando las cosas y nos van compartiendo algo de ellos. Es importante que nosotros conozcamos nuestras culturas originales, porque el mal llamado calendario azteca trae consigo enorme información matemática y de tiempo y de nuestro sistema solar, evidentemente de la cuesta de los días. Por ello es importante conocer la cosmovisión de los hombres de la náhuatl. Esto nos permitirá conocernos a nosotros mismos, conocer quiénes somos, cada uno de nosotros, conocer nuestra verdad, conocer dónde estamos parados. Somos hijos de la tierra, de ella venimos y a la tierra vamos. Mientras que el pensamiento europeo, y me van a disculpar algunos, con gran falsedad, nos han hecho creer que es más importante salvar a tu alma que salvar a nuestra madre tierra y a todos nuestros hermanitos, los animales, que no son los de nuestra especie, sino de otras, ¿no? Así también las plantas y otras cosas, ¿no? Las mismas piedras, las mismas montañas. El ser humano se ha convertido en el mayor depredador de este planeta. Tal vez a algunos les incomode incluso hasta de repente mi reflexión o mi postura, somos cáncer. Nos hemos convertido en un cáncer en este planeta. En vez de cuando nos asentamos en las ciudades, y por ahí es una de las ideas que algunos manejamos, de la, entre comillas, desaparición de los mayas. Cuando nos asentamos en las grandes ciudades, ¿qué es lo que requiere una ciudad? Pues un montón de recursos, va a requerir luz, va a requerir agua, va a requerir un lugar donde se vayan todos nuestros desechos. Y entonces poco a poco esas manchas urbanas van depredando lo que va alrededor. Un día ustedes párense temprano, váyanse los que viven por allá en el Distrito Federal, todavía el Cerro de la Estrella, quizás en la Jusco, vean cómo se ve nuestra ciudad. Los que viven en otro lugar, váyanse al monte, al cerro más alto, vean la ciudad cómo es, y se van a dar cuenta que esa mancha urbana, es como una serie de pequeñas células que se van multiplicando y que van desgastando la tierra. Y eso, pues, tarde que temprano, nos va a cobrar factura y ya nos las está cobrando. Nos hicieron creer en el sadismo e ignorancia de nuestros abuelos. Sacacorazones decían, es que sacrificaban a sus dioses, a doncellas y a no sé cuántos, miles de tantos de personas para que volviera a salir el sol, para que volviera a suceder el día, para que lloviera, para las buenas cosechas, para no sé qué. Todo eso es una rotunda falsedad. Pero no, ahí están los muertitos en las pirámides, adentro, hasta los enterraban, es más, en sus casas, en ollas y no sé qué. ¿Qué diría la gente hoy si de repente desapareciera la información que existe de los
de los atrios de las iglesias. Es más, recientemente por ahí vi una información de que, no recuerdo si en un lugar de Alemania, encontraron más de 500 cuerpos de niños de entre recién nacidos hasta, me parece que adolescentes. Y bueno, pues en una fosa séptica, y esto parece pues una aberración, ¿no? Pero también hay que entender que el concepto de la muerte no es como el que hoy tenemos. El concepto de la vida y la muerte lo vamos a ir comentando poco a poco, pero no es el mismo que hoy tenemos. Si nosotros venimos de la tierra, si nosotros nos hacemos, sabemos y hemos desarrollado un sentimiento, no solamente desde el punto de vista cognitivo, sino desde el punto de vista emotivo, desde el punto de vista emocional, nos sabemos hijos de la tierra, es lógico que cuando nosotros muramos, tenemos que volver con la madre tierra. Decía por ahí un maestro, al cual quiero mucho, que dice, a nuestros muertos no les llevamos flores. A nuestros muertos los convertimos en flores. Ciertamente, ciertamente, nuestros muertos regresan a la madre tierra, y se vuelven a transformar en flores. Y ese es el ciclo perpetuo. Ese es el ciclo perpetuo de la naturaleza misma. Aquí no hay ninguna cuestión así como extraña, sino simple y llano sentido común a partir de una visión, si ustedes me permiten, pues poética, hermosa, ¿no? Cuando comienzas a entender la cultura en lo original y no a través de los museos, comienzas a entender la siniestra manipulación que incluso hoy en día persiste, generada a través del falso dogma, como ya dijimos, de la iglesia, a quien no le conviene que nos reencontremos con nuestro pasado. ¿Por qué creen? Y algunos de ustedes pues ya lo saben, porque precisamente para ellos somos un negocio. Así es. Y siempre lo ha sido, o sea, no nos rasguemos las vestiduras. Si yo les digo, si digo la palabra diezmo, a la mayoría les queda muy claro qué cosa es el diezmo. De esta manera, pues tenemos que encontrar no una relación con aquello, con una institución religiosa. Aquí dentro de la mexicanidad buscamos una relación primero con nosotros mismos, después con los demás y evidentemente con la tierra y con todo aquello que nos rodea. Vamos a ver precisamente, hablando de esta manipulación que hasta hoy ha llegado y de las mentiras y cómo precisamente aún a través de ya de 500 años, las mentiras por allá que planteó Hernán Cortés siguen impactándonos en nuestra actualidad, en la forma en la cual nos vemos a nosotros mismos, en la cual nosotros vemos nuestro pasado. Y bueno, vámonos para, ya sin más preámbulo, vámonos ahí con Pablo Moctezuma para escuchar lo que él nos platica acerca de las mentiras de Hernán Cortés y el impacto colonizador que actualmente persiste en nuestras mentes y sus consecuencias. Adelante, producción, muchas gracias. Sale.
Siempre se nos habla de los emperadores, los reyes. Estas eran instituciones europeas. Aquí el sistema era muy, muy diferente. Aquí el máximo mando lo tenía un consejo llamado Tlactocan. Este consejo tenía dos funcionarios, el Tlatoani y el Cihuacóatl. El Tlatoani era el que hacía valer las disposiciones del consejo hacia el exterior y el Cihuacóatl hacia el interior. En todo este sistema había esta dualidad. Por ejemplo, había dos máximos jueces. Uno era el Huitznatlailo y otro el Tizociahuacatl. Había dos máximos jefes del ejército. Uno era el Tlacatecat, que era el encargado de los hombres, de los soldados, y otro el Tlacochtcalcat, que era el encargado de las armas. A nivel espiritual había dos dirigentes espirituales, uno encargado de Tlaloc y otro de Huitzilopochtli. Entonces en todo había esta dualidad. El mando unipersonal, viene de Europa. Entonces el autoritarismo, esta imposición de una gente que manda por sí y ante sí, viene de los europeos, no es parte de nuestra herencia. Aquí no había reyes ni había una monarquía. Había calpulis, cada quien se especializaba en determinada actividad, y uno de los calpulis que agrupaba familias era donde se elegían los tlatoanis, que no eran reyes. Por ejemplo, Cuauhtémoc era sobrino nieto de Cuitláhuac. Cuitláhuac era medio hermano de Moctezuma Xocoyotzin. Moctezuma Xocoyotzin era sobrino de Ahuizotl. Ahuizotl era hermano del anterior, que fue Tizoc. Tizoc era hermano de su antecesor Axayacat. Axayacat era nieto de Moctezuma y Huilcamina, de modo que podemos ver que podía suceder al Tlatoani un sobrino, un nieto, un hermano, un hijo, en fin, cualquier miembro del clan podía ser electo para ser Tlatoani, y eran electos por sus méritos. Nada más distinto a la monarquía europea, donde había el mayorazgo, donde el hijo mayor era el que le correspondía el trono. Entonces es importante que rompamos con este colonialismo mental y que vayamos conociendo nuestras propias instituciones. A 500 años de la invasión española, pues no es justo que sigamos desconociendo de nuestras culturas que durante miles de años lograron aquí una gran organización, en un territorio donde incluso no existía la propiedad privada y la base era el calpulli, que cobijaba a todos los miembros de la sociedad agrupada en grandes familias. Conozcamos nuestra historia, conozcamos nuestras raíces y rompamos ya con el eurocentrismo y con todas estas mentiras que se están propagando desde la invasión europea. Bueno, pues aquí qué tal con lo que nos platica Pablo Moctezuma. Nos explica de manera muy rápida y general la forma en la cual estaba organizada la sociedad mexica y la importancia que tenía y sigue teniendo hoy en día la dualidad y un consejo. De esta manera, no es una cuestión unilateral la que gobierna, y va a partir de un principio fundamental de la vida, de la naturaleza, que es el ometeot o el ometete. El ome, que quiere decir dos, tet,
energía, por describirla de una manera sencilla, aunque también ahí dicen algunos compañeros, Ometeotl. El Ometeotl está haciendo más bien referencia al camino de la energía, pero finalmente quedémonos con la idea de que para la mexicanidad, para la naturaleza en sí, la dualidad es fundamental y es el principio del todo, es el principio del arriba y arriba abajo, adelante atrás, incluso es el principio por el cual nos estamos comunicando en este momento, que es la electricidad. Si no hubiera este fenómeno eléctrico, pues no nos pudiéramos comunicar el positivo y el negativo. Y para nosotros poder avanzar, poder caminar, tenemos que primero mover el pie derecho y del pie izquierdo. Y tenemos que desbalancearnos. Si no hay un desbalance, no puede haber el movimiento. Entonces, de los aspectos filosóficos, de los aspectos físicos, se desprende toda una concepción de vida, toda una concepción social, toda una concepción de mundo, pero eso siempre va a ser a través de la observación. Y para ello nuestros abuelos eran bien chichos. Eso es lo que han estado o queriendo tratar de ocultar con tantas cosas que ya las describí hace rato, con las religiones, y con los medios de comunicación. Y por ahí mandamos un saludo a Chulada de Mujer, a la cual le agradecemos su presencia, y esperemos que esta charla pues sea de interés. Ahora, fíjense que nuestros abuelos conocían, y esto está reflejado en el Cuauhxicalli, como ya decía hace rato, los ciclos de Marte, de Venus, de la Tierra, del Sol, de la Luna, del ser humano. Por ahí hay un tema que tal vez no está muy comentado o muy trabajado, o es muy público, en donde nosotros pensamos que nosotros cumplimos años cada 365 días. Eso es una apreciación no tan correcta, porque 365 días es un ciclo de traslación de la Tierra, pero nuestros ciclos, el ciclo humano es de alrededor de 160, 273 días, por ahí así, que es el ciclo en el cual el ser humano se desarrolla en el vientre materno. ¿Qué quiere decir esto? Imaginen ustedes un reloj de esos de los viejitos con muchas ruecas o ¿cómo se llaman estos? Engranes, y hay unos engranes grandotes y hay unos engranes chiquitos y otros más chiquitos. Ustedes, cada uno va a cumplir un ciclo en diferente tiempo y a diferente ritmo, de tal manera que otra de las cosas que no por las cuales no estamos conectados con la Tierra es por esa apreciación no tan adecuada. Nosotros no cumplimos años cada 365 días, sino deberíamos, entre comillas, de cumplir un periodo cada 260 días. Pero ese es otro tema también que más adelante lo vamos a ver. Ahora, imagínense si ya les estoy platicando nada más esto, que poquito que a mí me lo han platicado. Yo vuelvo a insistir, no es mi palabra, no es mi conocimiento, es lo que a mí me han comentado, es lo que yo ya he visto, es lo que a mí me ha quedado claro. ¿Creen que con esos conocimientos nuestros abuelos iban a hacer los sacrificios de sacar corazones para que sucediera el día, sucediera la noche, y sucediera la siembra y todo eso? Pues claro que no. Esa es una manipulación de la iglesia y de los medios de comunicación. Ahora, es importante aclarar, y todavía desafortunadamente algunos antropólogos todavía lo siguen manifestando: aquí no había dioses.
El concepto y la palabra Dios la trajeron los europeos, porque ellos sí tenían Dios. Existía el conocimiento, el entendimiento de los sucesos naturales, la comprensión de las energías naturales de nuestra Tierra y de los astros que la circundan, y no solo de energías esotéricas. Esotérico quiere decir aquello que está oculto. Estas energías se plasmaban en un símbolo, en un glifo, en un monolito, en una piedra, en papel o un muro de manera abstracta. Es decir, esas figuras que hoy vemos y que ustedes tienen presentes ahí en su pantalla, no son dioses, es conocimiento de la abstracción. Como abstracto es el símbolo de la cruz, que si lo ponemos de una manera vertical, con un palito vertical y otro palito horizontal, vamos a tener la suma y el signo de la suma, y ese es un concepto de abstracción. Ahora, si esa misma cruz la inclinamos o lo giramos un poquito, ahora vamos a tener otro concepto de abstracción, que es el símbolo de multiplicación. Entonces, esta misma cruz puede significar cosas distintas, e incluso fuera de las matemáticas puede significar la cruz roja. Eso es la abstracción. Ellos podían hacerlo de los conceptos de abstracción, incluso de manera antropomorfa, dándole tal vez el título o matiz de señor o señora, masculino o femenino, que no necesariamente tiene que ver con un hombre o con una mujer. Vamos a ustedes conocen el ejemplo que acaba de pasar, a ver si nos pueden regresar tantito, donde aparece una que muchos conocemos, que es Coatlicue, la de la falda de serpientes. La de la falda de serpientes, pues dicen, cuando llegaron los españoles, en la torre, pues esa cosa que está ahí es el demonio, hasta la calavera tiene ahí en medio, ¿no? Pero pues entonces habría que entender cada uno de esos simbolismos. La falda de la serpiente, si ustedes se asoman, los que puedan tener esa opción por la ventana, o el fin de semana se van al campo y miran el horizonte, ustedes van a encontrar que las montañas serpentean, que los ríos serpentean. Esa es la de la falda de serpientes, nuestra tierra, nuestra madre tierra. Y en el centro van a encontrar a la muerte, van a encontrar a la calavera, porque la muerte es aquello que transforma. Si ustedes salen a su jardín, los que tengan jardín, o a sus plantitas, los que tengan ahí, no sé, el teléfono, la plantita está del teléfono, una maceta con una palma. Si ustedes ven la palma, la plantita está sobre la tierra. La tierra precisamente es desecho orgánico que nos va a servir para que surja, para que se genere nuevamente la vida. Y en términos muy generales, eso es la de la falda de las serpientes, la Coatlicue, es nuestra madre, Tonantzin Tlali. Tonantzin, nuestra madre, Tlali, tierra, nuestra madrecita, Coatlicue. Es una representación de la tierra. Y ya más adelante veremos por ahí otros elementos que puede tener también la Coatlicue, y por ahí a un lado derecho ustedes van a tener también al Huitzilopochtli, que no es ningún dios, es una energía, particularmente es la energía de la fuerza de voluntad. Dicen los arqueólogos, es el dios de la guerra. Pues más que el dios de la guerra, es la energía que te da la fuerza, las ganas, es la energía que te hizo que te despertaras hoy a las 6 de la mañana para llegar a tiempo a tu trabajo a las 9 de la mañana, tú que vives en la Ciudad de México y que tienes que transbordar y entrar al metro o manejar en el tráfico existente. Esa fuerza de voluntad, los abuelos le llamaron Huitzilopochtli.
Es la fuerza de voluntad que te guía si es que no tienes trabajo en este momento. ¿Cómo carajos le voy a hacer para llevar el pan a mi familia? ¿Cómo carajos le voy a hacer para pagar la colegiatura de mi chamaco, de mi chamaca? Entonces, pues ya sea que hagas horas extras, ya sea que vendas tamales, ya sea que hagas algo, pero vas a lograr lo que tienes que lograr, porque en eso nos caracterizamos los mexicanos. Tenemos muchísima, pero muchísima fuerza de voluntad. Y esto, y me van a perdonar algunos que están ahí en el chat, pero hasta la selección de México lo tiene, ¿no? Cuando les mueven el orgullo, entonces sí ganan. Podrán jugar muy de la fregada, podrán jugar feo, lo que ustedes quieran, pero si les movieron el orgullo y la fuerza de voluntad, entonces sí saldrá ese poder o poder de los mexicanos. Entonces, tenemos que saber que las ciudades también, de esas grandes ciudades, grandes metrópolis, ya sea en la Ciudad de México, ya sea en Zacatecas, ya sea en Yucatán, ya sea en Oaxaca, en Chiapas, en Campeche, en Veracruz, en Querétaro, en el Estado de México, en donde ustedes me digan, estaban completamente orientadas y no estaban construidos en función de su orografía, sino de un mapa estelar. Es decir, que los anahuacas, y cuando hablo de anahuacas, me estoy refiriendo a todas las culturas que van desde Alaska hasta Nicaragua, estaban armonizados con el universo. Hoy en las empresas nos dicen, es que tenemos que estar alineados a la estrategia, y hacen su plan estratégico, misión, visión, valores, objetivos estratégicos, política, y manuales de procedimiento, y manual de puestos, procesos, un montón de cosas, y van alineando la estrategia, adecuando la organización. Bueno, pues imagínense esto, pero en función del universo. De hecho, precisamente, dice, no, es que las pirámides de Egipto por allá estaban alineadas al cinturón de Orión, y no sé, no le echan uno clayo acá a Teotihuacán, que es exactamente el mismo principio. Y también había constelaciones que estaban bien identificadas por nuestros abuelos, y tenían nombre. Entonces, ¿cómo no va a ser importante que nosotros conozcamos todo nuestro pasado? Y no es para que nos llenemos de información, sino para que por una parte nos sintamos orgullosos, y por otra parte utilicemos esa información, y aquí quiero subrayar, utilicemos esta información, este conocimiento de nuestros abuelos, porque nos pertenece, porque es nuestro, porque tú naciste aquí. Hoy veo con infortunio que a veces son los extranjeros los más interesados en conocer lo nuestro, mientras que los de acá estamos viendo Laura en América bailando por una tarugada, cosas de esas. Entonces, cuando no conocemos lo nuestro, no queremos luchar por lo nuestro. Es decir, todo esto que estoy diciendo es una consecuencia, es decir, nuestra situación actual es una consecuencia de todo este desconocimiento, de esta, voy a decirlo, de esta falta de amor por lo de aquí, por esta falta de amor por la tierra. No le podemos decir a nadie que, oye, vente a luchar, vente a marchar, vente a demandar por el petróleo, por los montes que nos están depredando, porque no tienen la mínima idea de lo que significa en sus vidas estos elementos, ¿no? Es tiempo de volver a resonar y armonizar con nuestra tierra y con nuestro planeta, con el anáhuac o con la mexicayotl. Y vamos a ver un segundo video de nuestro amigo Pablo Moctezuma, para continuar viendo esas desafortunadas mentiras de las cuales hoy vemos
consecuencias en nuestro país. Así que sí. Sí, vamos a mandar el segundo video de Pablo Moctezuma. Y y pues vamos a ver qué nos sigue diciendo don Pablo acerca y cómo ha repercutido precisamente en este momento en nuestro devenir como mexicanos y como país. Entonces, si ya está lista la producción, pues vámonos al video. Adelante. La historia oficial, la que nos enseñan en los libros, en las escuelas y la que difunde la televisión, está basada en los dichos de Hernán Cortés, que llegó a invadir a nuestro territorio en el siglo XVI. Hernán Cortés dijo toda una serie de mentiras que a 500 años, se cumplen en el año 19, de la invasión española, se siguen repitiendo. Él tergiversó totalmente la información, además de que desconocía la realidad de nuestro pueblo. Hernán Cortés llegó a Veracruz huyendo de Cuba y del virrey Diego Velázquez, pues no tenía permiso de conquistar o invadir nuestras tierras. Ese permiso lo daba el rey y ni siquiera al virrey Velázquez se lo había dado, por lo que éste había mandado gente a la corte española para obtener el permiso. Por eso solamente hacían expediciones para rescatar oro y secuestrar indígenas. De modo que de motu propio Hernán Cortés invadió, saqueó, violó, hizo preso a traición, encadenó y asesinó a Moctezuma. Luego de consumada su invasión, meses después, cuando tuvo que sentarse a escribir las cartas de relación, no podía decir la verdad y de su propio puño firmar su sentencia de muerte, porque las leyes de Alfonso el Sabio, vigentes en la época, y conocidas como las leyes de las 7 partidas, condenaban a muerte a quien conquistara sin permiso del rey. Entonces Cortés, que había estudiado leyes en Salamanca, donde cursó jurisprudencia y había sido escribano real, experto en redactar documentos legales, actas, contratos, testamentos, instancias, con sólidos conocimientos jurídicos, inventó una historia con el apoyo de todos sus cómplices, inclusive Bernal Díaz de Castillo, que también merecían ser ejecutados, y para que en la corte de España sus enemigos no pidieran su cabeza, Hernán Cortés inventó que los mexicas lo habían confundido y Moctezuma voluntariamente y con docilidad y cobardía le entregó todo. De este modo él y sus cómplices quedaban fuera de toda culpa, ya que sería Moctezuma, supuestamente, el que por su propia voluntad se sometía al rey Carlos y entregaba todo sin la acción de Hernán Cortés. Esta historia falsa a todas luces es la que desgraciadamente se sigue enseñando como historia oficial. Pero ya llegó el momento de romper con las mentiras coloniales y reivindicar a quienes resistieron valientemente a los invasores. Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc fueron defensores de su pueblo y de su tierra. Hernán Cortés, en su carta de relación redactada para el rey Carlos, dice que Moctezuma los confundió con un señor, no dice que con dioses, y que ese señor era el dueño auténtico de la tierra, y que por eso, creyendo que ellos eran enviados de ese señor, les entregó el reino voluntariamente. Eso es falso. Cortés lo hizo prisionero aprovechando su hospitalidad e invadió y ocupó violentamente Tenochtitlan. Esto lo dice claramente Bartolomé de las Casas en su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Su cuento es pura mentira, ya que aquí no había propiedad privada ni señores, eso es propio del feudalismo europeo. Aquí no había reinos, ni Moctezuma era rey. El que mandaba era el consejo Otlatocan y él era el vocero, Otlatoan. Él no podía entregar la tierra porque esta era de todos. Es como si actualmente alguien entrega el aire. Las mentiras de Hernán Cortés y de los invasores deben ser ya desenmascaradas. Moctezuma fue violentado y asesinado y tuvo el heroísmo de declararles la guerra, como consta en el libro de Bernal Díaz del Castillo, aunque ellos mismos no se dieron cuenta. Les declaró la guerra a los españoles a nombre del Tlactocan o Consejo.
además de que consiguió liberar y darle la orden a Cuitláhuac de dar la lucha a muerte en contra de los invasores, con plena conciencia, que con esa decisión estos malditos iban a matarlo a él y a toda su familia. Pero tuvo el heroísmo de liberar a Cuitláhuac y mandarlo a luchar hasta la victoria. El ejemplo de Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc y su lucha contra el colonialismo nos inspiran hoy en contra del neocolonialismo y las nuevas matanzas que implementan con el pretexto de la guerra al narco, que son la continuación de las matanzas de los españoles para diezmar a la población indígena originaria e imponer su dominio para sacar nuestra riqueza y explotar nuestro trabajo. Desenmascarar la historia oficial es imprescindible para fortalecer la identidad y la autoestima de los mexicanos. Pues bueno, estas son las palabras de Pablo Moctezuma y como vemos, pues un hombre serio, muy decidido y que ciertamente, pues insisto, nos siguen afectando tantas mentiras, tantas falsedades que yo creo que a muchos nos resuenan. Incluso a mí hasta de repente me parece como si viviera un déjà vu a nivel nacional, un déjà vu en donde unos pocos creyeron en esos timadores, porque hay que decir las cosas como son, unos timadores que se hicieron del gobierno. Y tal vez aquí hasta pueda sonar, ¿de cuándo estás hablando? ¿De hace 500 años o de actualmente? Pues estoy hablando de los dos tiempos, porque tanto unos como otros, a través de la mentira, a través de la falsedad, se volvieron dueños, entre comillas, de nuestra tierra. Entonces, pues es importante que nosotros veamos las repercusiones que la historia, que estos personajes nos han afectado, vaya. Y es lo que quiero yo en este momento dejar muy claro, que no es una cuestión fortuita, no es una cuestión, entre comillas, de Dios o mágica o algo así, del por qué los mexicanos no nos estamos moviendo, el por qué los mexicanos estamos dormidos. La razón es esa. La razón es que hemos sido manipulados no de una generación, no de 2 generaciones, hemos sido manipulados por muchas generaciones. Y retirar esto o ir quitando la venda está costando, o va a costar, y va a costar todavía más, mucho trabajo. De tal manera que yo siempre he dicho que la revolución no se va a dar ya en las calles. La revolución se está dando aquí, en la red. La revolución se está dando en el momento en el cual uno habla cara a cara. La revolución se da en la mente, en la percepción de las personas, se va a dar en el corazón de los individuos. De esta manera yo sí pienso que entonces sí estamos llegando a un momento de conciencia, pero como estamos tan manipulados, y si ustedes fíjense, simplemente ahora con la cuestión del fútbol y las reformas y las leyes, que se van a discutir en los meros días de fútbol. O sea, que digan que el cuate Penchina que no pueden parar el país por un juego de fútbol, la manga del muerto, que pues es parte de la estrategia. Aquí nada es casualidad. No hay casualidades, no hay vírgenes que se aparecen, que ojalá que sí, este tema por ahí lo vamos a platicar, el tema de la Virgen de Guadalupe. Espero hacerlo con
contacto, que si bien es una moshli, un libro que trae información, no es precisamente una aparición mágica. No es tampoco la sustitución de Tonantzin Tlali por Tonantzin Guadalupe. Fue una manipulación que ya ha durado también 500 años. Y que hoy, algunos que participamos dentro de la mexicana, pues ya no estamos de acuerdo con ello. O sea, hay que sacar lo que realmente es lo original, y para sacar lo que realmente es lo original, el primer paso es el idioma. El idioma, porque si no aprendemos el idioma, y eso aquí va para las maestras, para nuestra amiga chulada de mujer, que si no aprendemos el idioma, no podemos entrar a este mundo que nos ha sido vedado. Ejemplo, cuando se dice Coatl, la mayoría, o bueno, no la mayoría, la gente que más o menos ya conoce un poquito, dice pues Coatl es serpiente, como Quetzal, Coatl. Vamos a retomar mejor el tema del Quetzalcóatl, ¿no? Y dicen que es la serpiente emplumada. Pluma en náhuatl es Ilhuit. Liwit. ¿Dónde viene esta frase en Quetzalcóatl? Lo que sí viene es Quetzal o Quetzal, que significa que en una primera acepción es el ave que la mayoría de la gente conoce, por lo menos en fotos o a través de videos en internet, que es un ave de bello plumaje. Y después viene Coatl. Entonces, no es la serpiente emplumada, sino más bien cuando nosotros decimos Quetzal, estamos hablando de lo que es embellecido, de lo que se embellece, de lo que es bello. Podemos hablar de una Cihuaquetzali, de una mujer bella, hermosa. Entonces, si hablamos de Quetzalcóatl, es la serpiente embellecida. Y no necesariamente estamos hablando de una serpiente, de un reptil necesariamente, sino de un concepto metafórico. De tal manera que cuando nosotros comenzamos a entender el idioma, vamos a ir entendiendo, y conste que yo no soy precisamente un experto en el idioma del náhuatl, aquí sí quiero dejar las cosas claras, pero vamos entendiendo que por lo menos la palabra Quetzalcóatl ya se dividió en dos, y podríamos dividir la palabra Coatl, que puede venir de la palabra de comitl, recipiente, vaso. El vaso es el que contiene al agua, y el agua es la dadora de vida, la que hace que florezcan las cosas. Por eso nosotros esperamos con ansias que llegue la lluvia, que llegue Tlaloc, y enverdezcan nuestros valles, nuestros pastos, nuestros árboles. Entonces, si es Quetzalcóatl, fíjense, ya nos fuimos un poquito más en lo profundo. Esa es la belleza de nuestro idioma. Esa es la belleza del conocimiento de los hombres de aquí. Entonces ya vimos que Coatl se va a un nivel del que recibe, del recipiente, del que contiene el conocimiento para que las cosas florezcan. Entonces ya llegamos a otro nivel de acepción. Entre comillas, llegamos a una fractalidad de la palabra, una fractalidad de lo filosófico. Entonces, vean cómo esto es realmente profundo. Del idioma náhuatl particularmente, se desprende toda una filosofía. Cuando hablamos una palabra, como Quetzalcóatl,
se puede incluso dividir entre 4 o 16 niveles de profundidad. Estamos hablando de un lenguaje fractal, de un lenguaje único, de un lenguaje propio nuestro de los de aquí. Y nos burlamos cuando alguien habla en náhuatl, o cuando alguien habla en ñañú, o cuando alguien habla en zapoteca, o cuando alguien habla en... y dices, ¡ay, el lindito! ¡Ay, qué chistoso habla! Ese es el tema, que desconocemos lo nuestro, lo propio, y no necesitamos que la tradición y el conocimiento irlos a rescatar, porque no es eso. No es decir, ay, ojalá que rescaten las zonas arqueológicas, ojalá que rescaten a los... No, a los pobres indígenas que andan por ahí vendiendo, pidiendo. Es todo lo contrario, permitir que el conocimiento de nuestros abuelos nos vengan y nos rescaten a nosotros. Por ahí también surge, no, que la educación en no sé qué país está a todo dar, y los modelos educativos aquí. Teníamos, por ejemplo, en Cholula. Dicen, ay, es que Cholula es el lugar de donde hay 365 iglesias. Qué interesante. Pues fueron 365 masacres infamias las que hicieron ahí, porque debajo de cada una de esas iglesias había un tecali, un centro de energía, un lugar donde se formaba gente, o se hacía algún trabajo respecto a un día. Entonces, tenemos que encontrar lo propio nuestro, sentirnos súper orgullosos de lo que somos. Cuando vean un grupo de danza, vean qué es lo que están haciendo, por qué danzan en círculo, por qué tocan el tamborzote ese que se llama huehuetl, por qué llevan ofrendas, por qué llegan las frutas y no sé cuántas cosas, porque esa es nuestra esencia, ofrendar, entregar. Cuando llega nuestra familia o llega un conocido a nuestra casa, no le decimos, pásele, tome asiento, le ofrezco un cafecito, unos frijolitos. Esa es nuestra esencia y tenemos que agarrarnos de nuestra esencia para poder transformar este país. Vamos viendo un último video, si me permiten, que es un video muy significativo para mí, porque ahí vamos a darnos cuenta de que de nuestra cultura ha tenido distintos estadios. En un momento, no siempre, algunos dicen los mexicanos antiguos, no. Los mexicanos quizás somos a partir de los mexicas, y no todos son mexicas, no todos son mexicas, o no todos somos mexicas. Unos somos pames, otros somos otomís, otros etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí todos somos anahuacas. Y el anahuaca el anáhuac es el lugar donde se armoniza, el lugar rodeado por sus 4 lados de agua. El agua es la energía que va a armonizar las cosas, por eso ustedes cuando quieren descansar se van al mar, o se van a un lago, o escuchan una fuente, tal vez ahora que pues es muy fácil quizás en algún súper o comprar una pequeña fuente y el agua los va a armonizar. Entonces el anáhuac es el lugar donde se armoniza, y el anahuaca es aquel hombre que armoniza con su presencia, con su hablar, con su andar. De esta manera nosotros creo que tenemos la obligación en este momento de volvernos todos anahuacas para armonizar esto que se encuentra patas para arriba. Y no va a haber poder humano que venga de China, que venga de Estados Unidos, que venga de donde venga. Es más, porque los de Estados Unidos, los originales de Estados Unidos, también son anahuacas. También son los hermanos del norte. La tierra del búfalo, de la tierra del águila también. Somos los mismos. Somos los mismos.
solamente que se creó la confederación y el lugar donde llegaban todos a mamar literalmente del conocimiento en Nahuel y México Tenochtitlan. Para eso fue una de las razones que se fundó, porque ahí converge, y todavía hoy en día sigue convergiendo todo el conocimiento, toda la economía, todo el poder ahí en la Ciudad de México. Ahí, por ahí había algunos intentos por moverle algunos de los poderes, ya sea legislativo, o el judicial, algún otro estado, pero yo ciertamente lo veo muy difícil, precisamente por la energía tan fuerte que tiene la Ciudad de México. Entonces, pues, si nosotros le vamos escarbando a las cosas y vemos que el Anáhuac es lo que está rodeado por sus 4 lados de agua, estamos hablando del continente, y si hablamos que la Nahuel y México Tenochtitlan fue construida, desarrollada en el centro de un lago, estamos hablando de un concepto de fractalidad. Cuando estamos hablando del idioma, también estamos hablando de un concepto fractal. Cuando vemos las pirámides, también en sus formas de construcción, estamos hablando de fractalidad. Cuando ustedes van conociendo y entendiendo cómo se desarrollaron las pirámides, van a ver que se desarrollaron en forma como si fueran capas de cebolla, como si fueran espirales de alguna manera, entre comillas. Decimos nosotros un malacash, como un malacate, algo que se va enrollando, algo que se va dando vuelta, y el malacash es lo que da la continuidad. Y lo que estamos haciendo nosotros en este momento, lo que están haciendo muchas personas allá afuera, en su danza, en la herbolaria, en la cuenta del tiempo, en enseñar las herramientas como el Nepohualtzintzin, es darle continuidad a esto que de alguna manera se ha visto cercenado. Vamos a ver este último video. No sé si ya esté lista la producción para ver este video, y nos lanzamos al ¿por qué México y no Anáhuac? ¿Listos? Adelante. En gran mayoría, aún seguimos pensando que lo europeo es superior a lo autóctono. Cabe decir que los europeos todos, no únicamente los nazis, heredaron el sentimiento de superioridad de los arios de la India. La tan fácil aceptación del nombre Mesoamérica propuesto por un europeo hace pensar que aún nos sentimos derrotados por los invasores españoles de la antigua Anáhuac. Aún sentimos que los europeos son los divinos arios que poblaron Indoeuropa hace más de 5.000 años. La correcta valoración de nuestra historia nacional es un esfuerzo colectivo que debe ser encabezado por los interesados en un apego estricto y riguroso a la realidad histórica, la nuestra y la europea. Este apego a la realidad histórica plantea un reto para los actuales estudiosos de nuestro pasado nacional milenario. En efecto, hasta el presente, la forma de estudiar el pasado ha sido utilizando los textos de los religiosos españoles imbuidos del pensar mágico europeo, independientemente de los evidentes y obvios propósitos para acabar con toda la cultura autóctona. Estos clérigos veían todo lo autóctono con ojos de europeos. Quienes se interesaron por conocer las lenguas autóctonas dejaron evidencia de que, en realidad, las forzaron para convencer a los antiguos anahuacas de su propia concepción del mundo, de su propio Weltanschauung, nombre que aplican los alemanes cuando hablan de cosmopercepción. Esto hace necesario reelaborar tanto las gramáticas cuanto los diccionarios bilingües elaborados por los religiosos, por no decir, urgen diccionarios monolingües en lenguas propias en nuestras 62 lenguas actuales. Para descubrir el valor universal de nuestra cultura autóctona, es preciso que aprendamos hasta una posesión total aquellas lenguas autóctonas en las que pervive nuestro pasado. Es preciso que comprendamos correctamente la carga semántica implícita en las imágenes de los códices, llamados amochtli, en lengua náhuatl, especialmente los elaborados antes de la llegada de los españoles. Ahí se encuentra nuestra identidad cósmica,
la que nos legaron los pobladores originales de Anáhuac. Para comprender la esencia de nuestra cultura autóctona, debemos pensar como quienes escribieron dichos documentos. En ese sentido, si tratamos de acercarnos a ellos, a los códices, pensando en lenguas europeas, pues seguramente no lograremos una identidad nacional verdadera. La carga semántica es radicalmente diferente. Solo hablando alguna de nuestras lenguas autóctonas, estaremos en posibilidad de valorar correctamente tanto lo autóctono cuanto lo europeo. Así podremos armonizar nuestras dos herencias legítimas. En el nombre Mesoamérica para enseñar la historia resulta también inadecuado. Los estudiantes de historia deben prepararse para que quienes se dediquen profesionalmente a la investigación histórica conozcan desde ahora los nombres históricos y no los nombres modernos para lo ocurrido en el pasado. Es importante enmarcar nuestra realidad histórica, sin eufemismos ni deformaciones de nomenclatura. Solo así los adultos tendremos conciencia histórica. Hasta antes del año 1521 europeo, el nombre de nuestro territorio había sido Anáhuac. Después del año europeo 1521 a 1821, el nombre oficial fue Nueva España. De 1821 a 1824 de la cuenta europea, el nombre oficial fue Imperio Mexicano. Y a partir del año europeo 1824, el nombre que registra nuestra Constitución Política para el territorio nacional es Estados Unidos Mexicanos. Estos nombres están de acuerdo a nuestra realidad histórica. Los estudios recientes de los antropólogos, los de los últimos 58 años, no deben llevarnos a falsear la realidad histórica. Cambiar estos nombres originales es propiciar la confusión de los investigadores. En estricto apego a la historia, se puede hablar de época anahuaca, época novohispana, época imperial y época mexicana. Esto atendiendo a los nombres utilizados históricamente. Cada nombre corresponde a su tiempo. Como país, México nació en el año 1821 del cómputo europeo del tiempo. Por esto mismo no puede decirse México antiguo. Para referirnos a nuestra cultura autóctona, el México más antiguo que existió, desde un punto de vista estricto, es el del año 1821. Cuando se dice los antiguos mexicanos, históricamente, se está hablando de los nacidos a partir del 27 de septiembre de 1821 de la cuenta europea. Los antiguos mexicanos que existieron fueron los nacidos después de esta fecha. Los nacidos en nuestro actual territorio antes de dicha fecha, en apego a nuestra realidad histórica, deben de ser llamados ya sea novohispanos, si nacieron entre 1521 y 1821 de la cuenta europea, o bien anahuacas o antiguos anahuacas, si nacieron antes del año Yey Cali, que coincidió con el año europeo 1521. 3 Casa Yey Cali. Cuauhtémoc fue anahuaca, por ejemplo. Llamar a Cuauhtémoc antiguo mexicano es una aberración histórica. Lo que él nos legó es la consigna de Anáhuac. También existen muchos mexicanos del presente que llaman México prehispánico a la antigua Anáhuac, pero esto es también una falsedad histórica. Lo prehispánico se refiere a lo ocurrido hace más de 2500 años, cuando los cartaginenses nombraron Hispania al territorio que por entonces eran dominados por Cartago, la floreciente ciudad fenicia que existía en el territorio africano, justo donde actualmente se ubica Túnez. Lo prehispánico es lo que se refiere a los tiempos anteriores a la existencia de Hispania, actualmente España. Esto ubicaría primeramente en territorio celtíbero, es decir, en la península ibérica antes de ser conquistada por los cartaginenses. Esto significa que aún existían los celtas en el norte de dicha península y los iberos en el sur, con algunas colonias griegas y vestigios de colonias fenicias. Nada que ver con la antigua Anáhuac, ¿verdad? Quienes usan esta locución están fuera del espacio y del tiempo. En consecuencia, los términos México antiguo, México prehispánico, México precolonial, México precolombino y México precortesiano, cuando se refieren a la antigua Anáhuac, deben de ser desechados
por no corresponder a la realidad histórica, porque simplemente nunca existieron. En esto hay que ser firmes quienes buscamos, en estricto respeto a la realidad histórica, debemos referirnos permanentemente a lo que registraron las fuentes originales, ubicar todo en espacio y en tiempos originales, lo que sucedió realmente en tiempo y espacio. La locución México precuauhtémico debe también ser desechada por no tener referencias documentadas, excepto para referirse a la ciudad de Tenochtitlan, México. Nuestro abuelo Cuauhtémoc habla de Anáhuac en su último mensaje. Lo que sí resulta válido es hablar de la época precuauhtémica de Anáhuac o de los tiempos anahuacas precuauhtémicos. Al hablar del territorio de Anáhuac y del tiempo precuauhtémico estamos bien ubicados. También resulta no válido usar el adjetivo precuauhtémico solo. Por ejemplo, se suele hablar de comida precuauhtémica para referirse a la que era usual en la antigua Anáhuac, cuando también existía comida europea en dicha época. Lo mismo puede ocurrir al hablar de escritura precuauhtémica para referirse a la que se emplea en los amoxtli de la antigua Anáhuac, conocidos en español como códices. La escritura europea precuauhtémica también ya existía. Cabe aquí tener presente que, en tanto país, México surgió como consecuencia de la lucha de los españoles criollos o novohispanos, que fue llevada a cabo en contra de los españoles venidos de España o gachupines, palabra esta de origen náhuatl, catzopini, que significa que pica con el zapato, aplicado originalmente a los españoles encomenderos, quienes picaban con su espuela a nuestros abuelos anahuacas que les habían entregado en encomienda. Se puede decir, en consecuencia, que la mexicanidad es la conjugación de la hispanidad con la anahuaquidad. En realidad, existen dos corrientes de reencuentro con nuestro pasado, conceptualizado uno como búsqueda de nuestra anahuaquidad y al otro como búsqueda de nuestra mexicanidad. Se puede ver que en una corriente busca un reencuentro con nuestro pasado autóctono y la otra la fusión de nuestra cultura autóctona con la cultura europea. Por ser de importancia para el esclarecimiento científico de nuestra historia, conviene citar algunas fuentes documentales que identifican a la antigua Anáhuac con Nueva España. La primera que aparece históricamente es el apéndice del libro cuarto de la obra de Bernardino de Sahagún, conocida como Códice Florentino. Allí existe un párrafo titulado precisamente Introducción y Declaración nuevamente sacada, que es el calendario de los indios de Anáhuac. Esto es de la Nueva España. Otra cita importante proviene de la Historia de los indios de la Nueva España, escrita por el religioso Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinia. La cita dice: en el año del Señor de 1525, día de la conversión de San Pablo, que es 25 de enero, el padre Fray Marín de Valencia, de santa memoria, con 11 frailes sus compañeros, partieron de España para venir a esta tierra de Anáhuac, enviados por el reverendísimo padre Fray Francisco de los Ángeles, entonces ministro general de la Orden de San Francisco. Vinieron con grandes gracias y perdones de nuestros muy santo padre, etc. Continúa la cita. Y con especial mandamiento de el emperador nuestro señor para la conversión de los indios naturales de esta tierra de Anáhuac, ahora llamada Nueva España. Bueno, creo que en esa cita también queda muy claro el uso de Anáhuac y de Nueva España, que efectivamente era el nombre pues que se utilizaba antiguamente para nuestro país. Casi al final del dominio español, en el año 1779 de la cuenta europea, Francisco Javier Clavijero vio publicado el primer tomo de su traducción al italiano de la historia antigua de México, en el libro primero de la cual, en el capítulo 1, División de la tierra de Anáhuac, se puede leer: el nombre de Anáhuac, que según su etimología se dio al principio solo al Valle de México, por estar situadas sus principales poblaciones en la ribera de dos lagos, se extendió después a casi todo el espacio de tierra que hoy es conocida con el nombre de Nueva España. La siguiente referencia en orden histórico es el título completo de la obra de Jorge Guerra, o sea, Servando Teresa de Mier, publicado en 1813. Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, o verdadero origen y causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1813.
Este libro establece con claridad que en aquellos tiempos, finales de la época novohispana, los pobladores de nuestro territorio nacional identificaban a Anáhuac con Nueva España. Es muy lógico pensar que don José María Teclo Morelos y Pavón pertenecía a esta corriente de pensamiento, o que conoció la obra de José Guerra cuando convocó al primer congreso de Anáhuac, que se llevó a cabo en Chilpancingo, actual estado de Guerrero, a partir del 14 de septiembre también del año 1813 de la cuenta europea. Este congreso aún está presente en la actual ciudad capital del estado de Guerrero, Chilpancingo, y con tal motivo existe allí un monumento a Morelos. Específicamente, la defensa del nombre de Anáhuac como referido a todo el territorio la hace el doctor Miguel León Portilla en su tesis doctoral, presentada en 1956, que se titula La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Por considerar que esto aclara el nombre original de nuestro territorio nacional, conviene transcribir parte de la cita de Edward Seller, el investigador alemán que presenta el doctor León Portilla al inicio del capítulo titulado Los 13 cielos, el espacio vertical. La cita dice: debido a una incorrecta interpretación, algunos historiadores posteriores introdujeron la costumbre de designar a la sección central de la actual República Mexicana como la meseta de Anáhuac, en tanto que los antiguos mexicanos, cambio por antiguos anahuacas, entendían indefectiblemente por esto la tierra situada a la orilla del agua, o sea, todo lo que se extendía entre los dos mares. Lo primero que se percibe es que Kirchhoff no leyó la obra abundante de su paisano Edward Seller. Con esta ignorancia se explica su error, pero no se justifica. Con las referencias documentales anteriores se vuelve evidente que la propuesta de Paul Kirchhoff no coincide ni con los trabajos de otro estudioso alemán de nuestro pasado autóctono, ni con las fuentes documentales más importantes. A esta falta de realidad histórica es preciso añadirle la falta de realidad geográfica. En consecuencia, y con el debido respeto, quienes buscamos que la conceptualización se apegue siempre al rigor de la realidad del espacio y del tiempo, debemos evitar el uso de la palabra Mesoamérica y apegarnos al nombre que es simultáneamente acorde con las fuentes históricas documentales y con la realidad geográfica, Anáhuac, o si se quiere, Antigua Anáhuac. Es necesario presionar a los museos y centros de investigación histórica para que se corrija este craso error. Este, y no otro, debe ser el principio de la ya urgente reconciliación nacional, para cerrar las heridas abiertas desde el año 1521 de la cuenta europea y reavivadas hace varios años con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es imprescindible reconocer el origen histórico del problema. Únicamente con rigor histórico es como podremos reconciliarnos en el futuro. El presente es doloroso para cada uno. Tenemos que armonizarnos con nuestro pasado. Hace 490 años, en la entrega de la soberanía de Anáhuac a los invasores españoles, tanto los derechos cuanto el derecho de los antiguos anahuacas ha sido sistemáticamente desterrado del ámbito oficial, aunque existe como derecho positivo entre los hablantes de nuestras 62 lenguas propias. Los juristas que hablan castellano continúan ignorando tanto el derecho cuanto los derechos indígenas, aunque ya hay indicios de este rescate cuando se habla de usos y costumbres indígenas. Reconocer que nuestro territorio nacional es Anáhuac es el primer paso para reconciliarnos como nación. Al tomar conciencia de esta realidad, podremos empezar a armonizar lo mejor del derecho anahuaca con lo mejor del derecho español, particularmente aquel que formó parte del derecho positivo de los novohispanos antes de su anexión al Imperio Romano, cuando les impusieron la obediencia al emperador. Este derecho es el derecho escrito, llamado ley, que impone. Cabe aquí tener presente que el derecho es un medio, no es un fin. El derecho europeo, del cual es parte el derecho español, en realidad es el derecho de los pueblos del Mediterráneo heredado de los romanos. El origen de este derecho es la llamada Ley del Talión.
De aquí que el derecho europeo sea un medio para castigar a quien cometió un delito, a quien cometió una falla o una falta contra otros. Esto parte de una concepción religiosa, quien castiga. En el derecho que heredamos de la antigua náhuatl, el derecho mismo es un medio para mantener la armonía. De aquí que, cuando alguien rompe la armonía cometiendo un delito, prioritariamente se busque la manera de restaurar la armonía antes que castigar al delincuente. La armonía de todos es prioritaria antes que el castigo de un individuo. Quien comete una falta en contra de otro es ayudado a restaurar la armonía en todo lo posible. Si algún castigo hubiere, no es venganza, es penitencia. Es por esto mismo imprescindible que los actuales mexicanos nos demos a la tarea de asumirnos como verdaderos seres humanos, conociendo a profundidad tanto nuestra herencia nahuaca cuanto nuestra herencia española. Tomando conciencia de ambas herencias, podremos asumirnos como dueños de nuestro presente y de nuestro futuro. En el futuro posible, tenemos que reconocernos como humanos con plenos derechos sociales, políticos, económicos, familiares y educativos. Esta tarea es personal e intransferible. No puede realizarse sin la toma de conciencia y la entrega ilimitada de todos y cada uno de los mexicanos del presente. Nadie puede decirnos cuál es el camino para lograrlo. Cada uno de nosotros debe dialogar consigo mismo, con su propio corazón, para encontrar el propio camino. Pues hasta aquí el video, esperemos que haya sido de su interés. Prácticamente es un resumen de lo que yo ya he dicho. Esperemos que este programa y otros que vamos a seguir teniendo pues sigan siendo de su interés, y esperamos sus comentarios, los temas en los cuales ustedes quieran conocer, participar, inclusive, ¿por qué no? En algún programa decir, oye, queremos participar en esto o aquello, o que difundan ustedes esto o aquello. Claro que sí, estamos con las puertas abiertas. Y pues ya nada más me resta a mí recordarles que vamos a seguir teniendo transmisiones los días lunes a la misma hora. A la misma hora de 9 de la noche a 11, vamos a estar comentando algunos de los acontecimientos que han sucedido en las semanas, las noticias. El miércoles vamos a tener el tema de derechos humanos y derechos de los migrantes, y el viernes por lo pronto pues estaremos, si ustedes me lo permiten, estaremos charlando con ustedes, y les vuelvo a insistir, pues mándenos sus mensajitos, sus correos, anéxenme a su Face como amigo, para desarrollar los temas o hacer los comentarios que creemos que pueden ser posibles. Pues no me resta más que darles las gracias. Tlazokamati Huelmiak, Nochtin Meguantin, Kuali, Yowali. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Que tengan una buena noche. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana. Gracias.